Que orientan sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando ha sido vulnerado por un hecho punible, de tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución y se traducen en 3 derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso. 1. Derecho a la verdad, esto es, dice la Corte Constitucional, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. ¿Cómo se va a cumplir la posibilidad de conocer la verdad de lo que sucedió si el Estado y este Congreso decreta la renuncia a la persecución judicial de los asesinos de lesa humanidad, de los violadores, de los secuestradores, de los torturadores, de la tropa raza que recluta niños y niñas menores de 15 años? Señor ministro, dice la Corte Constitucional, segundo, el derecho a que se haga justicia en cada caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad. Doctor Cristo, el derecho a que no haya impunidad. No habrá impunidad si el Estado renuncia a la investigación, a la persecución, si no llama a los testigos, si no controvierte las pruebas, si no los somete a la justicia, si solo selecciona unos casos y por supuesto se olvida de los demás. No hay entonces derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad cuando algunos ponentes nos han dicho y han reconocido que por supuesto habrá una gran impunidad. Una cosa es que haya impunidad en las calles de Colombia, porque el aparato judicial, porque la policía, porque la fiscalía, porque el CTI no pueda capturar, procesar, juzgar, condenar a todos los delincuentes. Y otra cosa es que le digamos a las víctimas que se le acabó la esperanza de conocer la verdad, de contribuir a conocer la verdad, que no se acerque por los estrados judiciales porque ya su victimario quedó por fuera de la selección y quedó dentro del inmenso grupo que ha sido amparado con la renuncia a la persecución judicial. El derecho a la reparación del daño. ¿Quién va a reparar el daño si ese victimario está por fuera de la ley? Lo que el Congreso va a decretar hoy aquí, lo que se nos propone, honorables senadoras y senadores, yo no sé, espero que no, si con el patrocinio del gobierno nacional, que no firmó el acto, lo firmó el senador Barreras y otros. Yo no sé si con el patrocinio del gobierno nacional lo que se nos propone aquí es el despeje legislativo, el despeje de la acción penal, el despeje de los códigos penales, una zona inmune para los criminales, tumbando la justicia. Posteriormente, en la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, C-580 del 2002, dice: la Corte estableció que el derecho de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas y la necesidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia
permitían que el legislador estableciera la imprescriptibilidad de la acción penal. Aquí el legislador no va a decretar la imprescriptibilidad de la acción penal. Senadora Daira Galvis, usted que es eminente jurista lo sabe. Aquí lo que vamos a decretar es que no haya acción penal. Y sigue la Corte. Durante los procesos de transición hacia la paz, como el que se adelanta y se han adelantado en Colombia, a las víctimas les asisten 3 categorías de derechos. El derecho a saber. ¿Qué derecho a saber? Si el criminal no fue seleccionado. El derecho a la justicia. ¿Cuál justicia? Si el Congreso decreta la renuncia a la acción de la justicia. El derecho a la reparación. ¿Cuál reparación? Si no hay investigación, ni hay condena, ni hay victimario. El derecho a saber es imprescriptible e implica la posibilidad de conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió las víctimas. Yo me imagino que ustedes leyeron El Tiempo de esta semana, 100 víctimas en una fosa, y el que delata la fosa dice que hay 100 fosas más de esas, y los cómplices, los encubridores, los homicidas o los enterradores, ¿usted cree que son los que van a ser seleccionados, señor ministro? No, van a ser aquellos a los que en este acto legislativo se les decrete la renuncia a la acción judicial, complementada por una ley estatutaria en la que el Congreso, como la Constituyente, estará a merced de las presiones de los secuestradores, de los homicidas, de los asesinos. ¿O no se acuerda el Congreso los secuestros que sucedieron durante la época de la Constituyente y llevaron a que el Estado capitulara frente a las pretensiones de Pablo Escobar? El derecho a la justicia, dice la Corte, implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos, beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado. Señor ministro del Interior, yo no sé por qué no está aquí el ministro de Justicia, que debía estar para que controvierta lo que estamos diciendo aquí, especialmente lo que le dijo el señor Vivanco, que no ha sido de mis afectos, pero debo confesar que estoy absolutamente de acuerdo con lo que escribió. El derecho a la justicia corresponde al derecho a la justicia, corresponde el deber estatal de investigar las violaciones, no de renunciar a investigarlas. Señores congresistas, perseguir a sus autores, no de no seleccionarlos, honorables senadoras y senadores. Y si su culpabilidad se establece, de asegurar su sanción, no de mandarlos para la calle, honorables senadoras y senadores. Y dice: dentro del proceso penal, las víctimas tienen el derecho de hacerse parte para reclamar su derecho a la reparación. ¿Y cómo se van a hacer parte si su caso, o los 7.000 o los 8.000 no son seleccionados? Me da pena, víctima.
pero el criminal suyo no fue seleccionado, pierde su tiempo. En todo caso, las reglas de procedimiento deben responder a criterios del debido proceso. En estas normas que aquí se leyeron, de justicia y paz y de justicia transicional, hubo penas alternativas, de 60 años a 5 o a 8. A otros se mandaron para la calle. Y el hecho de que había una justicia transicional no impidió, no puede impedir que no se apliquen las normas de procedimiento, las leyes de Colombia, que no se juzgue, que no se condene. Se condena, pero se rebaja la condena. De modo que no es cierto que porque hay derecho transicional no puede haber justicia ordinaria. ¿Y qué tal al aparato gigantesco de la Fiscalía General de la Nación? Honorables senadoras y senadores de Colombia, al aparato gigantesco del Poder Judicial, a los tantos billones que maneja el Poder Judicial y la Fiscalía, a los investigadores, a los abogados, a los magistrados, los va a reemplazar una comisión de la verdad. No hay colombiano tan ingenuo para pensar que la comisión de la verdad nos va a mostrar la verdad. Que no nos crean tan pendejos, como decimos en Colombia, honorables colegas. Senador José Darío, 5 minutos para concluir. Usted es el primero de la lista y faltan 12. Y dice por último la sentencia de la Corte: la prescripción de la acción penal o las penas no pueden ser opuestas a los crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes contra la humanidad, ni correr contra el periodo que no existió un recurso eficaz. En cuanto a la disminución de las penas, dice la Corte, las leyes de arrepentidos son admisibles dentro de procesos de transición a la paz, pero no deben exonerar totalmente a los autores, que es lo que estamos haciendo aquí. No vaya a decretar hoy el Congreso, no se vaya a decretar el secuestro, la tortura. Asimismo, cuando nos metamos en una camisa de fuerza que nos obligue en la ley estatutaria a decretar la impunidad, y no vaya el gobierno nacional hoy, yo no sé, porque el doctor Federico no ha querido hablar todavía, no vaya el gobierno nacional a pedirle al Congreso de Colombia que viole todos los tratados internacionales, como el Tratado de Roma, del cual es signatario, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Y no se confunda el proceso de paz del M-19 o el de Pastrana con esto, porque cuando el M-19, inclusive cuando Pastrana lo adelantó, no había tratado de Roma, no había Corte Penal Internacional, no habían obligaciones internacionales. Es como si mañana este Congreso vota aranceles para los productos de Estados Unidos como lo hacía hace un año. Pues no puede, porque hay un tratado de libre comercio que hay que respetar. Le pido al honorable Congreso de la República que estemos a la altura de lo que nos corresponde, de ciudadanas y de ciudadanos de bien, y que cumplamos la máxima que nos impone la Constitución Nacional, que es velar y guardar el bien común. Pero réplica, tiene réplica, pero entonces corta, senador Guizar, que quedan 12 personas. Sonido tan corta como la intervención del senador Salazar.
No, muy brevemente, ¿verdad, presidente? Yo sé que hay una lista larga de oradores y la respeto. El derecho de réplica es simplemente para expresar que me han conmovido las palabras del senador Salazar. Me han impactado de una manera